hay esperanza. Oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, Tu pacto escrito está. yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque falte todo, tú no. De esta noche que continúa en Efesios, Efesios 4, del 1, ¿verdad?, al 16. Y este estudio, hermano, es bastante interesante y, ¿verdad?, conlleva mucho, pero lo voy a tratar, ¿verdad?, de explicar de la mejor forma, ¿verdad?, que me sea posible, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé ese conocimiento, ¿verdad?, porque quien da el conocimiento es el Espíritu Santo. Pero si fuese decir algo de Efesios 4, hermano, hay mucho que se puede hablar. Creo que ni un año daría para desglosar, ¿verdad?, lo que es el libro de Efesios. En específicamente este capítulo 4 del verso 1 al 16 y en adelante. Y les voy a decir por qué ya mismo, ¿verdad? Porque abarca, ¿verdad? Cuando entremos en lo que es el trasfondo histórico de lo que es el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1 al 16, usted entenderá el por qué. Aquí se tocan unos temas muy profundos, importantes para la iglesia de Cristo. Unos temas que no se pueden tomar, ¿verdad?, a la ligera. Unos temas que son doctrinales y que son fundamentales en lo que es la enseñanza de la iglesia. Porque si algo está, si hay algo que la iglesia está muriendo hoy en día, hermano, es por las falsas doctrinas que existen hoy en día, pero mira, unas cosas rampantes. Yo me crié, hermano, en el evangelio de antes, el que le llaman el evangelio de antes, que tiene que ser el evangelio de ahora, porque el evangelio nunca ha cambiado, lo que cambia es el ser humano, lo que cambian son los líderes, lo que cambian son los pastores, los ministros, los creyentes, esos son los únicos que cambian, porque es que el evangelio de Cristo sigue siendo el mismo, desde el día 1 hasta hoy. Así que si hay algo que está matando a las iglesias, hermano, es en las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, porque queremos imponer, ¿verdad?, nuestro pensar en lo que es la palabra de Dios. Es como si el ser humano quisiera que la palabra se ajustara a ellos, ¿verdad? Y somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a la palabra. Es como si el ser humano, el creyente, quisiera coger la Biblia y simplemente amoldarla, ¿verdad?, a sus pensamientos, y la realidad es que no es así, hermano. Nosotros somos los que nos amoldamos a la palabra del Señor. Y hay un verso en la Biblia que dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, podrá cambiar el mundo completo, pero quien verdaderamente ha sido cimentado en la palabra del Señor no cambia, hermano. Así se enoje quien se enoje, ¿verdad? No cambia los fundamentos. Hoy en día se ha cambiado mucho la escritura, se ha cambiado mucho la palabra por atraer a las multitudes. Y la realidad es que así sean pocos, lo importante es llevarlos al cielo. No es que esto se llene de multitudes, sino, ¿verdad?, que los llevemos en el evangelio de verdad y que puedan alcanzar la salvación, porque ese es el fin del evangelio, que todos sean salvos, ¿verdad? Sabemos que no todos, ¿verdad?, van a ser salvos, no porque nosotros queramos, sino por la dureza del corazón, pero el objetivo principal de Cristo es que la humanidad completa, ¿verdad?, aquellos que quieran venir a Él sean salvos. Y fíjese, mire, Efesios 4, para hacerle un trasfondo, ¿verdad?, histórico, ya nosotros venimos hablando de que Pablo escribió Efesios, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso mientras estuvo preso en Roma. Eso lo hemos dicho en múltiples ocasiones.
entre los años 60 al 62 después de Cristo. O sea, esto añade peso a la exhortación que Pablo le estaba dando a la iglesia de Éfeso. Así como en este tiempo, el que nosotros prediquemos a Cristo en unos tiempos tan difíciles da peso, ¿verdad? A ese mensaje que nosotros queremos llevarle a la humanidad. Y el peso mayor es que no cambiemos el evangelio, que sigamos predicando lo que nosotros, ¿verdad?, en algún momento aprendimos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué le da peso este escrito mientras él estuvo en la cárcel? Porque él no escribe desde la comodidad. Pablo escribe desde el sacrificio. O sea, es como decir, en pocas palabras, que muchas veces aconsejamos de lo que escuchamos, pero no es lo mismo cuando nosotros aconsejamos de la experiencia vivida. O sea, que hemos vivido lo que quizás a lo mejor queremos aconsejar a otros. Porque el conocimiento del todo, hoy mismo yo estaba cogiendo un taller de lo que es la inteligencia emocional y yo tengo mis reservas en cuanto a eso, que no voy a entrar en esos detalles, pero había una pirámide que explicaba, ¿verdad?, quien estaba dando la conferencia, una cierta pirámide a lo cual usted llegaba a la supuesta inteligencia emocional. Entonces, yo le pregunto al tallerista y le digo, oye, esto es estrictamente lineal. Y él me decía, no, esto no es estrictamente lineal. Y en mi mente decía, pues esto prácticamente, esta es mi opinión, esto no sirve, esto es falacia. Porque la palabra, específicamente las doctrinas que da Cristo y la enseñanza y lo que nosotros debemos hacer para llegar al cielo es estrictamente lineal. Si usted no lo cumple, usted no va a llegar al cielo. Entonces hay que pasar por unos procesos para nosotros poder alcanzar la estatura de Cristo. Entonces, cuando vemos el libro de Efesios, cuando Pablo está hablando desde el sacrificio, ¿verdad? De que él está preso, él está sufriendo en el sentido, oye, a nadie le gusta estar preso, atado, ¿verdad? Más sin embargo, estaba libre en el espíritu, pero seguía haciendo un sacrificio. Entonces, esta carta que le escribió a los Efesios tiene un mayor peso por ese sacrificio. Entonces, la ciudad de Éfeso, como lo hemos hablado en otras ocasiones, provenía del paganismo. O sea, el entorno que tenía la iglesia de Éfeso era pagano. Entonces, y era culto a, ya lo habíamos hablado, Artemisa. Entonces, además de todo esto que ya lo hemos hablado, existía una fuerte división entre los judíos y los gentiles. Ya, ¿verdad? Que los judíos, ellos entendían que ellos eran el pueblo único de Dios. Entonces, pensaban que los gentiles no eran parte. Entonces, mire por qué Efesios 4 es tan vital para la iglesia cristiana. Y esto abarcaría, hermano, que nos quedaríamos aquí estudiando esto días tras días, meses tras meses, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque Efesios 4 marca un punto de transición en esta carta. O sea, en los primeros capítulos del 1 al 3 que ya nosotros los estudiamos, habla de la doctrina, o sea, de la enseñanza, más sin embargo, de los versos 4 al 6, habla de la práctica que tiene que tener un cristiano. Porque esa era una de las cosas que decía en la pirámide de esto de la inteligencia emocional, que no es estrictamente lineal, hermano, que una persona puede tener conocimiento de la teoría y no ser inteligente emocional. Porque la teoría, hermano, tener el conocimiento no lo va a salvar a usted. Tener el conocimiento no lo va a hacer del todo usted cristiano. Una persona se puede conocer la Biblia de rabo a cabo, hermano, y no ser un buen cristiano. Porque de nada sirve la doctrina y de nada sirve la enseñanza si no hay práctica. El cristiano tiene que practicar lo que lee, el cristiano tiene que practicar lo que se le está enseñando, el cristiano tiene que practicar lo que se le está transmitiendo. Un cristiano que no practica la doctrina, hermano, es un cristiano hipócrita. Es un cristiano que está a medias. Entonces, eso es lo que Pablo habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?
Porque primeramente él le dice, ok, yo los voy a enseñar en estos momentos, yo les voy a dar la doctrina. ¿Cuál es la enseñanza? Pero entonces ahora, de los versos 4 en adelante, ustedes tienen que practicar. Tú tienes que hacer la práctica. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho y no vamos a entrar en filosofía y no se vaya a escandalizar porque hay gente que son, hermanos, faltos de entendimiento. Y se escandalizan, hablando de filosofía, mira para allá, qué mundana, mira para allá, cómo está trayendo. No, hermano. Más, yo creo en la psicología dentro de la iglesia. Si hubiesen psicólogos dentro de la iglesia llenos del poder de Dios, que entendieran el comportamiento humano, no tendríamos tantos problemas dentro de la iglesia. Porque hay gente que no deja que el Espíritu Santo trabaje con ellos, pues alguien tiene que trabajar con ellos. Entonces, hay un filósofo que yo lo utilicé en lo que era mi PCMA, que es el examen cuando nosotros pasamos para, ¿verdad? Para pasar la reválida de maestro. Y es el filósofo que es John Dewey College. John Dewey College es una universidad y John Dewey es el filósofo. Él entendía y él decía, y yo comparto, ¿verdad?, su filosofía como maestra. Entenderlo en el ámbito secular, porque si fuéramos espiritual, muchachos, yo pudiera decir cuál es el factor principal, ¿verdad?, de los problemas que existen dentro del aula de la clase. Pero hablando en términos filosóficos, hermano, él decía que un estudiante o un individuo aprendía haciendo, aprendía practicando, porque en la práctica es que está el verdadero aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay gente que está llena de mucha teoría. Hay gente que está lleno de mucho conocimiento. Pero lamentablemente no está en la práctica. O cuando van a la práctica, se escocotan. Y esto suena, mira hermano, suena un poquito, ¿verdad?, confrontador y yo diría que un poquito difícil. Pero yo le voy a decir una cosa y creo que yo lo llevo diciendo ya un par de estudios atrás. A mí me es indiferente, hermano, quien se moleste. Yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo me da. Yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo en el secreto me habla, me enseña. Y primero, antes de hablarlo, me lo aplico yo primero. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, a partir de este capítulo 4, Pablo hace un llamado a vivir de una manera digna de la vocación que habían recibido. Entonces, el énfasis de Efesios 4, 1-16 es la unidad del Espíritu, hermano, y esto es una profundidad. Y yo mientras leía estos versos y hoy literalmente terminé de estudiar este capítulo, estos versos, mira hermano, a mí se me abría el entendimiento y habían unas cosas que yo decía, wow. Entonces, por eso es que yo veo tanta cosa, yo veo esto, entiendo esto, hermano, porque es que la palabra es una lumbrera, te alumbra. La palabra del Señor nos alumbra. Entonces, ¿qué pasa? Que en este verso 4 del 1 al 16, en este capítulo, 4 del 1 al 16, Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, un tema que Pablo no está mencionando por casualidad. Porque hay gente que rápido se escuda, hermano, y dice, esto no es para mí. Ay, esto no, esto ¿qué es? La iglesia, no, eso en el mundo. No, hermano. La Biblia está escrita para la iglesia. El evangelio es para el mundo, pero la palabra del Señor es el manual del creyente. Por eso es que lamentablemente tenemos tanta falsa doctrina. Por eso es que lamentablemente tenemos malas costumbres dentro de la iglesia, porque la gente no lee escritura. Entonces usted los ve que andan refutando a otros. Mira, hermano, yo considero que es una falta de consideración, una falta de respeto hacia los líderes que se preparan en la palabra cuando una persona incluso hasta en el pensamiento refuta lo que en el secreto, hermano, el Espíritu Santo le muestra a una persona, simplemente porque lo escuchó de fulano y de tal. Y eso lo vamos a hablar aquí, hermano, porque hay gente que tiene más fe, hay gente que tiene más esperanza, hay gente que le cree más a los hombres que creerle a Dios. Hay gente que anda predicando el evangelio de fulano de tal. Incluso hay gente que se pasa predicando, mencionan más a Pablo que a Cristo. Porque no hay fundamento en lo que es una doctrina. Entonces son llevados, y eso lo vamos a ver ahora en Efesios, son llevados por vientos de doctrina.
Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos en la unidad del Espíritu, entendemos cuando el mensaje viene del Espíritu. Hoy vemos, ¿verdad? Y esto lo hablaba con una persona, hoy vemos cristianos, hermanos, changuitos, que no se pueden corregir porque se enojan. No se puede enseñar la palabra tal y como está escrita porque sus pensamientos, hermanos, van más allá de lo que establece la Escritura. Y eso también lo vamos a hablar cuando nos vamos a los extremos, que también es una cosa que yo siempre le he hablado desde un principio. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo está hablando de la unidad del Espíritu no por mero capricho. Pablo no está hablando de la unidad del Espíritu no porque por casualidad él dijo, ay no, vamos a hablar de la unidad del Espíritu. No, sino porque había riesgos reales de división dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en Efesios 2, 11, 12, que ya nosotros lo estudiamos, había Pablo señalado este peligro, hermano. Porque si había algo que yo había comentado en esos versos anteriores, ¿usted sabe cuál era, hermano? Que Pablo conocía la iglesia de Efesios, de Éfeso. Él la conocía. Él sabía de la pata, de la pierna en que cojeaban, hermano. Él sabía las malas mañas de la iglesia de Efesios. Hoy en día hay gente que se enoja. Ay, se está en la carne. Mira, habla por lo que está viendo. No, hermano, no. Es que los que estamos enfrente, los que tenemos una responsabilidad, tenemos que atacar, hermano, precisamente lo que estamos viendo. Pero mucha gente está tan superficial, y eso lo vamos a ver en estos versos, están tan ahí en lo superficial, hermano, se han quedado en lo básico, no han profundizado, que muchas veces hasta con el pensamiento, hermano, entorpecen la obra de Dios. Y miren, una de las cosas que estaba mencionando hoy en el taller, hermano, que es inevitable, hermano, que la ansiedad le pueda llegar a una persona. Es inevitable que la mente se ponga a pensar. Y mira, mientras esa persona hablaba, yo pensaba en el espíritu. Wow, esto también, esto en lo espiritual, si la gente lo entendiera. Es inevitable que los pensamientos, hermano, que los dardos del enemigo, usted no sabe, usted no tiene idea, hermano. Lo que pasa es que uno no se tiene que hacer el sufrido. Usted no sabe las guerras y las luchas. Ayer mismo me levanté, hermano, y gloria a Dios por los hermanos que se están levantando y gloria a Dios por los hermanos que tampoco se están levantando. Porque lo que viene para las naciones, lo que viene para el mundo completo, hermano, no es fácil. Y el que no se levante, hermano, a pelear la guerra que tiene que estar peleando, en vez de estar murmurando, hermano, el enemigo lo va a coger como si fuera un steak y se lo va a disfrutar. Y mientras yo oraba, hermano, de madrugada, hoy yo me levanté porque ahora es automático. Yo no necesito yo no soy la más espiritual. Yo necesito, si yo fuera espiritual, estuviera en el cielo, hermano. Si yo fuera santa, porque los santos están en el cielo. Entonces yo me levanté hoy a las 3, eso es automático ahora. 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y mientras yo me tiraba de rodillas, yo le decía, Dios mío, ¿qué es esta guerra? ¿Qué es esta guerra? Quiero entender. Y el Señor me llevaba a Santiago. Y me llevaba a Santiago. Tienes que identificar cuando es el enemigo. Esta guerra es, mira, hermano, demoníaca. Lo que tú estás atravesando, esto es del mismo Satanás. Satanás no quiere que tú te levantes. Satanás, mira, el Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo. Por eso es que te ataca. Por eso es que te tira. Porque lo que quiere es alejarte. Lo que quiere es sacarte. Miren, hermano, y el enemigo por ahí en la mente empezaba a decir, déjalo todo, olvídate, para que tú vas a estar sufriendo, cogiendo dolores de cabeza, si ya tú suficiente tú tienes acá, tú tienes allá. Mentira de Satanás. Porque si hay algo que da la doctrina, el fundamento que uno tiene, hermano, es eso, fundamento. Y es bien difícil, hermano, que una persona que tenga fundamento la puedan sacar por cualquier cosa, se enchisme por cualquier cosa. Y mientras yo oraba, hermano, y yo le pedía al Señor, el Señor me llevaba a la mente, eso era como, hermano, era como si yo viera una película. Y me decía, identifica el enemigo, hermano. Identifica, ya está bueno. Identifica de dónde es que viene el ataque.
Entonces, Pablo habla a la iglesia, no por pura casualidad, hermano. No porque Pablo se levantó un día y estaba sufriendo en la cárcel y dijo, vamos a hablarle de la unidad, es que yo estoy tan solito en la cárcel. No, hermano, es porque la iglesia estaba entrando a la división. Entonces, hay un verso que dice que las zorras pequeñas son las que dañan la viña. La división dentro de las iglesias, hermano, y siento la autoridad de Dios, no entran poquito a poco, entran sutilmente, con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, Pablo le habla a la iglesia de Efesios y le dice, espérate. No. Ustedes saben mucha doctrina. Oh, sí, ustedes saben mucha doctrina, ustedes saben mucho evangelio. Tienen mucho conocimiento. A cada rato están hablando de la palabra y todo lo que sale de ustedes, que Pablo, que Pedro, que aquel, que el otro. Pero no están llegando a la práctica. Porque en sus corazones hay división. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia estaba compuesta de dos grupos históricamente, hermano. No era que Pablo lo hablaba históricamente, porque gente que no era cristiana habló de esta división que existía entre los judíos y los gentiles. Una división, hermano, perdone que lo diga, una división que era ridícula. Y aquí es que vamos a los extremos. Porque estaban este grupito que se creían los más santos que el otro, los únicos que se salvaban, los únicos escogidos, los únicos elegidos. Mas, sin embargo, Pablo en esos capítulos dice que habló y dijo, derribó la pared intermedia de separación. Pablo dijo, se acabó aquí lo que estaba impidiendo, lo que estaba creando división. Entonces, la iglesia estaba compuesta por estos grupos, o sea, había una enemistad profunda entre judíos y gentiles. Mire qué barbaridad, dentro de la iglesia. Cosa que no debe existir. Entonces, los historiadores confirman que la iglesia primitiva, hermano, luchó intensamente, ¿verdad?, por integrar a ambos, hermano, a estos dos grupos en un solo cuerpo. Eso hay historia, hermano, que lo validan. Entonces, las tensiones que habían étnicas y culturales, existían problemas internos, hermano, que amenazaban lo que era la unidad de la iglesia. Entonces, los versos comienzan diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, Pablo estaba escribiendo desde la prisión, no como alguien indiferente, hermano, sino como alguien que sufre por el evangelio de Jesucristo. Porque si Pablo hubiese sido indiferente, él dice, olvídate, yo estoy preso aquí a causa de Cristo, a mí que me interesa lo que pase en la iglesia allá. No. Pablo, incluso dentro, hermano, de la prisión, sufría por el evangelio de Jesucristo. Entonces, desde ese lugar de sacrificio, le ruega a la iglesia que andara con dignidad, hermano, como corresponde a quienes han sido transformados por Cristo, por su Espíritu Santo. Entonces, el ruego que Pablo le hace a la iglesia estaba acompañado de un llamado, hermano, a vivir una vida práctica. Una vida práctica, hermano, que tenga coherencia con la salvación. Porque hay gente que canta, me voy con él, hermano, pero yo no sé con quién es el que se van. Porque la vida, la enseñanza, la doctrina, la vida del creyente tiene que tener coherencia con los frutos del Espíritu. Tiene que tener coherencia con la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, para lograrlo, el creyente necesita cultivar ciertas cualidades. Esto no es porque usted sea el nene lindo de Dios. Usted tiene que cultivar ciertas cualidades espirituales que sostienen la iglesia, que sostienen esa unidad. O sea, estas virtudes, Pablo le hace entender que estas virtudes eran necesarias porque la unidad del Espíritu, hermano, no se mantiene con palabras.
La unidad del Espíritu se mantiene con el carácter que tiene el creyente. Usted sabe cuál es el carácter y esto me llevaba al Espíritu. El carácter, y esto mire hermano, esto me llevaba a profundizar el Espíritu Santo. El carácter es que mientras Saúl perseguía a David, David teniendo la razón le dijo, líbreme Dios de yo poner la mano en contra del ungido. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de la unidad de Cristo. Que David, sabiendo que era llamado, que era escogido, que estaba esperando el momento oportuno de Dios, que Saúl lo perseguía por envidia, hermano, no se atrevió a poner la mano, que tuvo la oportunidad, hermano, incluso hasta de matarlo y nunca se atrevió. Ese es el carácter de la iglesia. Entonces, cada una de estas cualidades, hermano, derribaba conductas que no provenían del Espíritu y que podían causar división dentro del cuerpo de Cristo. O sea, Pablo sabía que la iglesia enfrentaba, hermano, tensiones internas y externas. Lo que ellos como se sentían y lo que estaba alrededor de ellos. Por lo que ellos necesitaban que un estilo de vida que reflejara que simplemente la obra del Espíritu Santo, porque eso es lo que usted y yo tenemos que reflejar, la obra del Espíritu Santo. Entonces, solo así, hermanos, podían caminar de manera digna y mantener la armonía espiritual. O sea, por eso es que Pablo establece el verdadero carácter de todo cristiano transformado. Usted no me puede decir a mí que usted ha sido transformado por el Espíritu Santo, ni yo tampoco, si no hay cambio. Si no hay una transformación genuina, hermano, si no hay una vivencia, una práctica, si los dones en mí no se manifiestan. O sea, un carácter que protege, que fortalece y que sostiene precisamente la unidad de la iglesia. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Que los versos 3 y 4 siguen diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Hay un verso que dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo, o sea, cuanto dependa de vosotros, porque hay casos, hermano, que hay gente que no le gusta la paz, hay gente que no le gusta siempre estar en guerra, le gusta estar siempre hablando del prójimo, le gusta siempre estar buscando, hermano, las 5 patas del gato, y hermano, y a uno ahí no puede hacer nada. Pero en cuanto dependa de vosotros, nosotros tenemos que estar en paz con todo, guardar ese vínculo, que lo que crea es la unidad. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, la unidad, hermano, ya existía, se estaba perdiendo, pero estaba siendo que amenazada. Y Pablo lo que hace es escribir esta carta para intentar evitar una división interna. Porque usted sabe que, hermano, los grandes concilios, y de esto Green y yo sabemos, los grandes concilios, hermano, se dividen desde adentro. Busque por ahí los concilios, hermano. Si no han habido divisiones o no han habido divisiones. Yo he visto muchas divisiones. Y las divisiones no llegan de afuera, las divisiones llegan de dentro. Y vamos a entrar el por qué llegan las divisiones, hermano. Y estas cosas hay que señalarlas. Y estas cosas hay que prevenirlas. Y cuando cuando el Espíritu Santo a mí me diga, vas a decir nombres y apellidos, hermano, aguántese las piernas, aguántese las manos, porque lo vamos a soltar. La mayoría de las divisiones, hermano, vienen de dentro. No vienen de afuera. Y no vienen poquito a poco. Vienen sutil. Entonces, la unidad ya existía, pero estaba siendo amenazada. Y Pablo escribe esta carta, hermano, para evitar una división interna. O sea, él estaba haciendo un llamado a que cada creyente tiene la responsabilidad espiritual, porque la responsabilidad es suya. Ya yo estoy cumpliendo con la mía, hablando de lo que el Espíritu Santo me da. Cada
Cada creyente tenía una responsabilidad espiritual de mantener, esto nos corresponde a todos, mantener la unidad que viene del Espíritu. Una unidad que no es emocional. Sí, hermano, porque hay gente, y yo lo he observado y yo lo he visto, a medida de los años, de las experiencias dentro y fuera de la iglesia. Hay gente que son locos contigo, muchacho, que la risa tú la ves de acá hasta acá. Pero cuando usted los tiene que corregir, cuando usted se da cuenta que no es tan espiritual nada, ahí olvídate, ahí yo no te amo, porque esa unidad es emocional. La unidad verdadera está que aunque a mí me incomode, aunque hayan diferencias, yo me mantengo unido, olvídate, yo me voy contigo hasta el fin del mundo. Siempre y cuando no atente contra mis principios y mis fundamentos doctrinales. Ahí no hay trance. Pero hay gente que te aman hasta que tú le pones un stop, hasta que tú le dices no. Oye, mire qué cosa. Entonces ahí no hay unidad. Ahí buscan la forma de hacerte la guerra. Ahí buscan la forma hasta de matarte. Yo escuchaba al pastor de mi hermano en una ocasión, en una predicación, después de que yo llegué de Conérico, como 2 semanas o 3 semanas después, fui por allá, que me invitaron y fui por allá y no me gozaba, porque si hay algo que tiene ese pastor es que mire, ay, si muchos por ahí lo escuchan, ¿verdad? Hablando en términos generales, ay, que mucho habla de la gente, ay, que mucho, mira para allá, ay, pero que bochinchero, siempre hablan de la gente, es que los que predicamos tenemos que hablar de las experiencias que hemos vivido, porque es que no nos vamos a inventar una historia, porque ya eso sería mentira. Y él decía, hermano, y eso me impacta, y él decía que había gente dentro de la iglesia que hasta procuraba y deseaba la muerte de sus hermanos. Y él mismo decía, y muchos se escandalizan y dicen, ¿cómo es posible? Si este es cristiano, este predica. Deseaban la muerte, hermano. Y eso es cuando la iglesia no está unida. Cuando no hay una iglesia unida, le decían la muerte hasta el hermano, que se muera. Entonces Pablo intentaba evitar, hermano, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Un cuerpo, un espíritu. O sea, es una declaración, hermano, doctrinal de enseñanza. ¿Para qué? Para combatir las divisiones que podían presentarse en la iglesia, en ese momento y ahora. Entonces, esto les recordaba a cada uno de los creyentes que todos pertenecían a una misma realidad divina, hermano, que aquí no hay más santos que nadie. Claro que hay gente que llega al propósito de Dios antes que otro, claro que sí, porque eso depende de la relación que usted tenga con Dios. Pero aquí no hay más santos que nadie. Entonces, Pablo le seguía diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Pablo explica la base de la unidad, la base, el fundamento de la unidad, aunque la iglesia tuviese diferencia, hermano, porque hoy mismo yo estaba explicando y yo en el taller yo le decía, ay muchachos, gracias a Dios por la diversidad de pensamientos, porque si todos pensáramos iguales, hermano, fuera un caos, no nos soportaríamos. Y gracias a Dios por la diferencia que hay, hermano. Pero una cosa es la diferencia de uno como individuo y una cosa es la palabra que ya está establecida, que usted no la puede ajustar a su conveniencia. Entonces, la iglesia podía tener diferencia, pero debían compartir algo en común. Un solo Cristo, una sola fe, un solo espíritu. Una sola verdad, aunque hoy en día, por hoy, los vientos contrarios, las doctrinas falsas y las filosofías baratas quieren decir que hay tu verdad y mi verdad. No, hermano, aquí no hay dos verdades, aquí hay una sola verdad. Y esa verdad, hermano, se llama Cristo. Entonces, esto tenía como propósito, o sea, que Pablo le hablara a la iglesia, que le dijera esto, que le dijera la base de la unidad, era evitar divisiones en la iglesia y que entendieran que no existe variedad de verdades, hermanos, o caminos, sino que había uno solo. Ese es el problema que trae divisiones en las iglesias, hermanos.
que la gente quiera moldar la palabra a su conveniencia, como ellos piensan. Entonces van y leen 20,000 libros y no leen la escritura. Entonces tienen la doctrina de aquel, del otro, y aquel vino con una revelación nueva, hermano, y esto hay que hablarlo. ¿Usted sabe por qué existe Mita y Aarón? Por eso mismo. Por gente que se ha atribuido cosas que no le corresponden, por falsas doctrinas, por herejías. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Y si la palabra no me lo revela, y si la palabra cuando yo leo pueden predicar lo que sea, y si no está escrito en la palabra, y si no va acorde con la palabra, hermano, no con lo que dijo fulano mengano, no va acorde con la palabra, nosotros no podemos recibir eso, porque eso lo que trae es división a la iglesia. Entonces, todos los creyentes deben estar unidos en un mismo solo sentir, creer en el mismo evangelio. ¿Cómo es posible que unos crean en una cosa y otros creen en otra? No, hermanos, no. Aquí hay que creer en el mismo evangelio, compartir las mismas experiencias espirituales. Si la misma Biblia dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo es posible? Entonces hay que tener fundamento para que pueda haber unidad en la iglesia. Tienen que tener fundamento. Entonces la afirmación de Pablo era que Dios era soberano, no importando, hermano, la diferencia que hubiese entre los creyentes. O sea, esto lo que hacía era, hermano, simplemente que eliminaba el orgullo y evitaba que algunos judíos, hermano, se creyeran que eran superiores a los gentiles. ¿Por qué? No eran superiores, hermanos, porque todos dependían del mismo Dios. O sea, quiere decir que Dios tiene toda la autoridad y actúa en todos. Y debe, hermano, estar en todos. No puede estar en unos sí y en otros no, hermano, porque es que no va a haber unidad. Allá en el aposento los 120 se reunieron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban unánimes, juntos. ¿Usted se cree que si estuvieran divididos en pensamiento hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos? Por eso es que hay mucha iglesia que está muerta hoy en día. Como dice la Biblia, tienen nombre de que viven, pero están muertas. Porque no hay unidad, hay diversidad de pensamiento. Unos están pensando por aquí, otros están pensando por allá. Y eso sin mencionar, hermano, porque eso era lo que el Espíritu Santo me llevaba. Y eso sin mencionar a aquellos, hermanos, que desean y añoran ministerio, quieren ser los que dirijan, pero no se meten con Dios. Y no cumplen con los requisitos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. No cumplen con los requisitos. Oye, mira, hermano, hoy hay un escándalo con un pastor, y no voy a hacer mención. Un escándalo con un pastor que cogió a este ex cantante del mundo que está predicando ahora, y gloria a Dios, y le canceló, hermano. Eso se escucha, y si usted está de acuerdo o no, eso es su pensar. Yo le puedo dar base bíblica, el por qué yo respaldo la decisión del pastor. Y le canceló el evento porque cuando se enteró, quien iba a invitar al muchacho ya se había recasado como 5 veces. Mire, hermano, por favor. Y hay unos requisitos para las funciones que cumple la iglesia. Le guste a quien le guste, se enoje a quien se enoje. Entonces, ¿qué pasa? Que él sigue diciendo, Pablo sigue diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Pablo pasa de hablar de la unidad a la diversidad, no la diversidad que estamos viendo hoy en día, hermano, que es una diablura, a la diversidad, o sea, que quiere decir que no todos, hermanos, tienen lo mismo, pero cada uno tiene algo de parte de Dios. O sea, no todos fuimos llamados con lo mismo, pero cada uno Dios lo llamó para hacer algo. Esa es la realidad.
Entonces, esto que evitaba, hermano, que hubiese comparación o envidia entre creyentes. Porque si hay algo que se levanta en los creyentes es la famosa y la diablura envidia, hermano. Que a muchos no los deja vivir. Que cuando la carne se quiere revelar, mira, hermano, se manifiesta una cosa bárbara. Búsquelo, hermano, busque a la gente que se ha apartado, busque gente que se ha apartado y pregúntele por qué usted está en el mundo. Y hay gente que yo he escuchado y que expresa y dice, no, lo que pasa es que yo quería trabajar en la iglesia, pero siempre se levantaba con una envidia o nunca deja. Mira, hermano, eso ocurre.